Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. La semana pasada llegamos a los 200 suscriptores, así que estoy muy contenta y quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por su, bueno, por supuesto por su suscripción, pero también por sus likes, sus comentarios y por sus visitas acá al canal. Espero seguir siendo un pequeño aporte para ayudarlos a navegar por esta literatura maravillosa del archipiélago nipón. Esta semana les traigo un concepto, el concepto de viaje y cómo fue su percepción cambiando a través de los siglos, lo que podemos atestiguar en distintas obras de literatura. Vámonos entonces con el video. Vámonos entonces con este viaje a través de la literatura clásica japonesa sobre el concepto de, valga la redundancia, viaje y su percepción a través del tiempo. Comenzamos en el periodo Nara, que abarca desde el 710 hasta el 794, donde comenzamos a ver los primeros textos producidos en Japón. En este tiempo, el viaje no se consideraba un lujo o placer, sino algo doloroso que se hacía cuando no había opción. Evidentemente, esto tenía sus razones de ser, como por ejemplo, que gran parte del territorio en la época eran bosques y montañas no civilizados. Por lo tanto, esto significaba que viajar era muy complicado, pero también muy peligroso. No habían caminos, casi muy pocas comodidades, en general los que viajaban, por lo tanto, se veían obligados a hacerlo, como por ejemplo los campesinos que eran reclutados para servir de guardias fronterizos. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el Manyoshu. El Manyoshu es la primera antología de poesía japonesa autóctona compilada más o menos en el 759 por Otomo no Yakamochi. Son 20 rollos o volúmenes que contienen más de 4.500 poemas. Es la colección más antigua de poesía japonesa que existe y dado que Yakamochi tomó todo tipo de poemas que él iba encontrando en sus viajes como representante de el emperador, y los introdujo en esta antología, entonces podríamos decir que es la más democrática de todas, ya que el espectro de poemas y personas que encontramos reflejada en ella es muy amplio. Por ejemplo, tenemos una colección de poemas que se llaman los Sakimori no Uta. Hace algunas semanas hicimos un video específico sobre este grupo de poemas, así que pueden verlo aquí en el canal. eh, y estos poemas nacen como canciones folclóricas que Yakamochi posteriormente adapta a un lenguaje poético y hablan de la dificultad, la tristeza de estos hombres que habían sido sacados de sus casas por obligación. Vamos a revisar un par de ellos. El primero viene en el rollo 20 y es el poema 4346. Chichi haha ga kashiro kakinade saku arete ihishike tobaze wasureka netsuru. Mis padres acariciando mi cabeza, diciéndome que esté bien. Esas palabras no podré olvidar. Posteriormente, en el mismo rollo, el poema 4401. Kara koromu, suso ni toritsuki, naku kora o, okite so kunuya, omonashi ni shite. Aferrándose a mis faldones, los niños lloraban. Atrás les dejé, a pesar de no haber madre.
Vemos, por lo tanto, cómo el viaje a estos hombres no les significaba algo que generara placer, algo que generara emoción, algo que generara una sensación de aventura, sino que era más bien una tristeza por tener que abandonar a sus familias que dejaban detrás y que no sabían si iban a poder volver a ver. Avanzamos históricamente al periodo Heian, que abarca desde el 794 hasta el 1185, considerada la época dorada de la literatura clásica japonesa. En este periodo, sin embargo, a pesar de que el territorio había avanzado, habían algunos pocos caminos más. Sin embargo, todavía el viaje se consideraba algo poco deseado, pero en este caso la razón era porque en la época se consideraba que la capital, Heian, la que hoy día llamamos Kioto, era donde pasaba todo lo que podía importar sucedía en Heian. Por lo tanto, no había ninguna razón para querer ir a otro lugar. Quienes se encontraban en la situación de viajar eran habitualmente criminales condenados al exilio. Interesante notar que en la época el exilio no era fuera del país, sino fuera de la capital. También sucedía con aristócratas que eran destinados a cargos en regiones. Por lo tanto, una vez más nos encontramos con personas que no viajaban de manera de mutuo propio, no eran ellos los que decidían voy a hacer un viaje. Dentro de este grupo de aristócratas destinado a cargos, habían también dos grupos donde el viaje se podía considerar más o menos terrible. Si es que el viaje, si es que el destino del cargo era cerca de la capital, no era visto tan terrible, ya que ellos podían, por una parte, viajar con la familia, pero además estaban lo suficientemente cerca para hacer viajes habituales de vuelta a la capital. Y por otra parte teníamos a quienes eran destinados lejos de la capital, los cuales en muchas ocasiones los consideraban casi un castigo, dado que tenían que dejar la familia en la capital y además estaban muy lejos y por lo tanto se demoraban meses en llegar al lugar de destino, lo que significaba que no podían estar habitualmente yendo y viniendo a la capital. Lo vemos acá en, por ejemplo, el Kokin Wakashi, que es la primera antología oficial, la primera antología imperial compilada en Japón. Tiene 1100 poemas, también comprendidos en 20 rollos. Fue compilada más o menos en el 905 por Kino Tsurayuki. Y ya en el Kokin Wakashu aparece la división temática. Cada rollo estaba destinado a un tema en específico. Por ejemplo, tenemos las 4 estaciones del año: amor, felicitaciones, separación y viajes, entre otros. Vamos a revisar entonces alguno de estos poemas de viaje. Partimos con uno de Abe no Nakamaro. Este poema se encuentra en el rollo 9, dado que el rollo 9 es el que está destinado a los viajes. Es el poema 406. A la pradera celestial levanto mi mirada. En Kasuga, sobre el monte Mikasa, tal vez sale la misma luna. Vemos acá cómo el poeta a través de la luna trata de sentirse vinculado con aquellos a quien dejó detrás. Veamos a otro de Ono no Takamura, el poema 407. Sobre el ancho mar, hacia sus muchas islas navego. Acerca de mi bote, le dirán los pescadores a mi familia. Y vemos una vez más cómo el viaje no se consideraba todavía algo placentero, algo que se eligiera de manera personal, sino que siempre se hacía de forma obligada por las circunstancias. Otro ejemplo lo tenemos en el Ise Monogatari,
redactado más o menos en el 905. Muchos se lo atribuyen a Ariwara Narihira, pero está absolutamente confirmado que es una obra anónima. Pertenece al estilo literario de Uta Monogatari, el cual consistía en antologías poéticas en la cual la contextualización estaba escrita en prosa. Veamos entonces un ejemplo del concepto de viaje y cómo lo vemos en el Ise Monogatari. Capítulo 9. Nuestro hombre, decidiendo que en la vida en la capital se le hacía intolerable, sale en viaje con un par de amigos hacia las provincias del este. Y acá tenemos algunos poemas que vienen en este capítulo. Estos ropajes míos, tan familiares que me recuerdan a mi amada esposa, en este viaje que me aleja de la capital, en la cual ella permanece, solo dolor siento. Otro poema. Aquí en el monte Utsu, en Suruga, tan lejos que no puedo verte en el mundo real y ni siquiera en sueños. Y por último, ave de la capital, si eres fiel a tu nombre, deja preguntarte por mi amada. ¿Está ella aún viva y con salud? Vemos una vez más cómo el viaje se hace obligado por las circunstancias y no se consideraba algo placentero, ni mucho menos lujurioso. Avanzamos al periodo Kamakura, un periodo conflictivo, un periodo de muchos cambios en el poder, sobre todo, dado que los distintos clanes luchaban entre ellos por la supremacía. Abarca desde el 1185 hasta el 1333. Los periodos posteriores de Muromachi y Asuchi Momoyama comparten bastantes características con este periodo Kamakura. Primero tenemos que el poder se traslada, bueno, a Kamakura. Kamakura está actualmente más o menos como a 1 hora en tren de Tokio. Es ahí donde se establece este gobierno militar o Bakufu, mientras que el emperador permanece en la capital Heian, que en la actualidad la llamamos Kioto, y por lo tanto esto significa que el viaje comienza por primera vez a ser algo necesario y también de a poco comienza a cambiar la percepción como algo no tan malo, no tan terrible, por una necesidad. Al tener estos dos centros de poder situados muy lejos uno de otro, uno en Heian y el otro en Kamakura, evidentemente el viaje parte por hacerse una necesidad y obviamente a medida que transcurre el tiempo, esto significa que se van generando más caminos, más posadas, se van poniendo puestos de guardia, etcétera. Veamos un ejemplo en la poesía de uno de los poetas más grandes, Sayo. También tenemos un video dedicado a él acá en el canal, así que les recomiendo echarle una mirada para saber más sobre la poesía de este maravilloso, maravilloso poeta. En este caso estamos viendo un poema que viene en el Sankashu, una de sus antologías más famosas. Porque envejezco, me pregunto si podré cruzarla una vez más. Pero hay vida en este anochecer, cruzando estoy esta montaña. Vemos acá como ya el viaje se considera algo deseado, algo que uno quiere incluso volver a repetir. Llegamos al periodo Edo, el último periodo histórico que se considera parte de lo que es la literatura clásica a partir de 1868, cuando comienza el periodo Meiji, ya se considera poesía moderna o contemporánea. Entonces, este último periodo que vamos a revisar, que va desde el 1603 hasta el 1868, acá ya el viaje había pasado a formar parte del día a día de la gente, se consideraba un lujo, se consideraba un placer, el concepto de turismo ya existía y la gente viajaba ya no de manera obligada o por una necesidad, sino que lo hacían para disfrutar, para conocer lugares nuevos,
Para ir a lugares que les habían recomendado, existía un sistema de carreteras muy extendido, habían también estaciones de relevo donde las personas podían descansar, podían cambiar sus monturas, podían comer exquisiteces de la zona. Vemos cómo toda esta industria turística se refleja en, por ejemplo, la pictórica en el ukiyo-e, estos grabados que se hacían con algunos de sus representantes más importantes, como puede ser Hiroshige y Hokusai, y también lo vemos mucho en el estilo Kiko o crónica viajera. Tenemos, por ejemplo, en lo que es el concepto de grabados, las 53 estaciones del Tokaido. El Tokaido era la ruta que unía Heian, lo que hoy día conocemos como Kioto, y Edo, lo que hoy día conocemos como Tokio. Esta es una serie de grabados, 53, que realiza Hiroshige después de un viaje que él hace en 1832 y que va representando cada una de estas estaciones, y eso también ayudaba a que la gente tuviera ganas de visitar estos lugares. También, como les decía, en el estilo Kiko, donde tenemos uno de sus representantes tal vez más conocidos, Matsuo Basho, y él en estos Kiko, además de describir los lugares que él iba visitando, incluía también haikus que funcionaban, podríamos decir, como una suerte de fotografía. Comenzamos con la frase de su Kiko más famoso, el Oku no Hosomichi o Sendas de Oku: los días y meses son viajeros de la eternidad. Así como el presente año viajó, también lo hará el siguiente. Basho aquí entonces da a entender que el viaje es algo lógico, algo natural, algo que es parte de la vida, por decirlo de alguna manera. Él realizó varios viajes que dejó reflejados en diversos Kiko, como por ejemplo el Nozarashi Kiko, un viaje de 9 meses que él realiza en 1684 y en el cual él compuso 43 haiku o haikai, como se llamaban en la época. Después tenemos el Kashima Kiko, un viaje que él realizó muy corto en 1687. Después el Oinokobumi, que relata un viaje de 6 meses que él realiza en 1687. El Sarashina Kiko, otro viaje corto que él hace en 1688 a Sarashina para ir a contemplar la luna. Y por supuesto, el más famoso de todos, el Oku no Hosomichi o Sendas de Oku en 1689, que relata un viaje de 5 meses que él realiza junto a su discípulo Sora. Acá tenemos algunos poemas que vienen en este último Kiko. Hierba estival, vestigio de los sueños del guerrero. Hago de la frescura mi alojamiento y reposo. El río Mogami interna en el mar al caluroso día. Las olas no atraviesan el nido lleno de promesas del gavilán pescador. Y así él iba usando los haikus para relatar cada uno de los lugares y los accidentes geográficos que él se iba encontrando, como asimismo la flora y la fauna de cada zona. Otro ejemplo de el viaje en el periodo Edo y como ya era considerado algo que se hacía por decisión propia, algo que se hacía para disfrutarlo como turista, lo tenemos en el Tokaido Chu Hisagurige de Jippensha Ikku. Esta es una obra considerada dentro del estilo Kokkeibon o novela picaresca y relata las aventuras de dos hombres que hacen el viaje por el Tokaido. Ya dijimos esta ruta que unía Edo y Heian. Tenemos aquí un pequeño extracto de la obra. Desde allí ellos
Yaji y Kita, los protagonistas, bajaron por la calle Tanimachi y desde Andoji a Babanohara. Van vagabundeando mientras conversan y en esto llegan al puente Tenmanbashi. Ciertamente el río Yodo corre amplio y los boteros cantan mientras llevan sus botes por allí y por allá. Había también botes de entretenimiento con shamisen y tambores tocando música hayashi mientras se desplazaban por el río. Y aquí tenemos una conversación entre un hombre que hay en el puente y otro que hay en el bote. Parte conversando el hombre que está en el puente. ¡Hey, estúpidos! Vayan y gasten todo su dinero. Los cobradores igual irán a sus casas a cobrarles lo que deben. Y entonces quedarán llorando. Son un montón de idiotas. Le responde el hombre en el bote. ¿De qué hablas? Tú eres el idiota. ¿Y tú? ¿Qué estás balbuceando? Eres un idiota. Ah, y tú te crees tan inteligente, ¿no? ¿Por qué no hacemos una competencia para ver quién es el más idiota? No podríamos perderla, ¿verdad? Ok, idiotas, ¿creen que yo podría perder contra ustedes? Bueno, yo soy mucho más estúpido que todos ustedes. Ok, tú ganas. Ahora todos saben que eres el idiota más grande. Y con esto terminamos entonces la revisión del concepto de viaje a través de la literatura clásica japonesa y cómo iba cambiando la percepción de él a través de los siglos. Bien, ¿qué les ha parecido? Interesante cómo la percepción sobre un mismo tópico puede cambiar tanto en distintos periodos históricos y culturales. Pues bien, esperando como siempre que lo hayan disfrutado, que lo hayan encontrado interesante, entretenido, me despido por esta semana, deseándoles a todos que estén muy bien, que se mantengan a salvo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.